Hola a todos, un día más en el programa de Consejería para Consejeros. Esta es la segunda parte del programa anterior. Hablábamos que el consejero o la consejera bíblica necesita estar practicando, viviendo estas verdades de la palabra de Dios en su propia vida, porque no podemos dar lo que no tenemos. Así que me gusta empezar en el programa de hoy para hablar sobre la integridad que nosotros necesitamos tener, esa coherencia, integridad, congruencia de nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Así que, consejeros, ¿cómo estamos en eso? Para poder aconsejar, acompañar a otros en sus propios procesos de vida. Y miren qué bonito este pensamiento que les quiero compartir sobre esto. La relación personal con Dios es la clave para llegar al equilibrio y la integridad de nuestro ser y poder vivir vidas plenas en Él. Porque solo cuando nuestro ser alcanza integridad y equilibrio, podemos vivir el propósito para el que hemos sido creados. Para vivir este propósito al que tú y yo, como consejeros, hemos sido llamados. Todos tenemos un propósito único y personal de vida y poder acompañar a otros a que puedan alcanzarlo o redescubrirlo o incluso llegar a él por primera vez en sus vidas. Es importante que nosotros podamos partir de dos principios. Fíjense, creo que en este proceso de llegar a la integridad de lo que es nuestro ser, necesitamos dos principios. Uno es el principio de la libertad de elección y el otro es el principio de la responsabilidad. La palabra de Dios en cuanto a la libertad de elección nos dice, Jesús en Juan 8:32 nos dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús es la verdad. Cuando conocemos a Jesús, somos libres para poder elegir su verdad en nosotros y encaminar nuestra vida en esa verdad. Y el otro principio es el de la responsabilidad, de lo cual la palabra nos dice, fíjense qué interesante, en Apocalipsis 2:29, también dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Fíjense cuando Jesús nos dice que la verdad nos hará libres, es una elección personal, es nuestra propia decisión si queremos caminar o no en su libertad, en su verdad. Pero también nos dice que somos responsables, que cada uno de nosotros somos responsables. Como adultos ya no podemos culpar a nuestro pasado, no podemos seguir culpando a lo que nos haya sucedido. Sí necesitamos reconocerlo y sanarlo. Pero no podemos quedarnos atrapados, porque miren lo que nos dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias, el Espíritu de libertad y de vida que Cristo Jesús vino a traernos. Así que, basándonos en esos dos principios, nosotros como consejeros necesitamos estar conscientes de qué tanto nosotros estamos caminando en esta libertad y qué tanto estamos siendo responsables con nuestra propia vida para poder ayudar a otros. Ahora nos vamos a esa relación con el ser. Miren, es maravilloso cómo el Ser Supremo, Dios, el Yo Soy, se relaciona con nuestro ser, con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero miren de qué manera más maravillosa. Veamos esta relación de Dios como el Yo Soy, el Ser Supremo, con nuestro ser. Respondió Dios a Moisés en Éxodo 34:14. Respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y añadió,
Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Dios es el yo soy para nosotros. Y con respecto a nuestro ser, miren lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 5 del 23 al 24, y vemos cómo la palabra de Dios encaja. Hay una concordancia, una congruencia perfecta en ella. Dice: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Miren qué lindo lo que nos dice 1 Tesalonicenses. Como consejeros necesitamos estar viviendo esta verdad para poder animar a otros, a aquellas personas que nos piden consejo bíblico. Y es esto, miren, Dios nos ha dado un ser, y ese ser está formado por nuestro espíritu, alma y cuerpo, y la palabra lo toca en este orden, lo podemos leer que está en este orden, y dice que Dios tiene la capacidad y tiene el poder de guardarnos irreprochables, es decir, sin culpa. En otras versiones nos dice sin culpa. Él puede hacer que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo funcionen en una armonía, en una integridad completa. Y dice que Jesús es fiel, y si Él lo dice, Él puede hacerlo. Así que la pregunta es: ¿estamos viviendo conscientes de este proceso en el que Él puede sanarnos de toda culpa? Él puede volvernos irreprochables, porque saben, mis amigas y mis amigos consejeros, la culpa genera temores. Cuando nosotros en nuestro espíritu, alma y cuerpo no estamos caminando bien, no estamos caminando en integridad, hay heridas o faltas en nosotros, eso hace que surja la culpa. Y la culpa genera temores, y los temores nos apartan, nos alejan del camino de la verdad, nos alejan de Jesús. Así que cuando hay esta falta de sanidad, de caminar correctamente, hemos errado el blanco. Y miren qué bueno es ayudar a las personas a quienes aconsejamos a entender de esta manera el pecado, el errar el blanco. Ese es el pecado, es cuando nosotros nos desviamos del camino de la verdad, que es seguir a Jesús. Cuando nos vamos alejando de Él, eso nos enfría y nos hace sentir ya no cómodos, ya no nos sentimos identificados con Jesús, con el Padre ni con el Espíritu Santo. Eso es cuando nosotros nos estamos alejando, y necesitamos revisar eso en nosotros y hacerle esa pregunta a las personas a quienes acompañamos. ¿Tú te sientes lejos del camino de la verdad? ¿Tú sientes que has errado el blanco de caminar en el camino recto de la verdad, que es Cristo Jesús y sus verdades que están en las Escrituras reveladas para nosotros? Y esto es lo que nos desanima y hace que nos sintamos ajenos, perdemos el sentido de pertenencia a nuestra verdadera identidad del ser. Así que necesitamos ver qué tanto esto nos está pasando a nosotros o a las personas a quienes acompañamos. No nos sintamos avergonzados. A veces, como consejeros, necesitamos ser honestos y sinceros y decirle a los demás: mira, yo me alejé, yo erré el blanco, yo me distancié y me sentí tan lejos de Jesús, me sentí tan ajeno a Él, que empecé a desequilibrarme en esa integridad que el ser necesita tener y que solamente de manera completa la podemos tener en Jesús y en su verdad. Vamos a ver un poco estos tres planos del ser. Y miren,
el plano espiritual. Cuando nosotros hablamos de que nosotros somos espíritu y que Dios es espíritu y Él puso ese espíritu en nosotros, ¿saben? El espíritu es el aliento de vida. Es la vida del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando nosotros estamos recibiendo ese aliento de vida, cuando nosotros estamos siendo vivificados, estamos recibiendo de nuevo la vida que no teníamos, recuperándolo o alcanzándola por primera vez, es desde el Espíritu de Dios. A mí me gusta mostrarlo con este orden. Miren, este es nuestro espíritu, pero por encima de nuestro espíritu está el Espíritu de Dios, que nos cubre. Entonces, cuando el Espíritu de Dios y nuestro espíritu está unido a su espíritu, fíjense qué pasa. El espíritu que Dios ha puesto en nosotros está por encima de nuestra alma. Entonces, el espíritu, cuando está siendo vivificado por el aliento de vida, por el Espíritu de Dios, cuando nuestro espíritu está siendo vivificado, revela las verdades de Dios a nuestra alma. Recibimos inteligencia espiritual y ahora veremos esos versículos que nos hablan sobre eso. Al recibir inteligencia espiritual, esta inteligencia pasa al alma. El alma, entonces, al recibir esta revelación del Espíritu, acelera sus procesos de entendimiento, sus procesos de cambio. Y el alma trae esta revelación a nuestro cuerpo, con lo cual nuestro cuerpo acelera sus procesos también de sanidad y sus procesos de paz, de tener un cuerpo que está viviendo tranquilo, en paz, pero también recuperando, ganando la sanidad que había perdido. Entonces, es muy hermoso cuando nosotros podemos mostrar esta verdad a las personas a las que acompañamos y en nosotros mismos como consejeros. ¿Qué tanto estamos viviendo bajo el abrigo del Altísimo? ¿Qué tanto estamos viviendo bajo la protección del Espíritu? ¿Qué tanto estamos recibiendo la vida del Espíritu, que nos está dando inteligencia a nuestros espíritus, esa inteligencia que viene de Dios? ¿Qué tanto estamos pasándola al alma y qué tanto el alma la está trayendo al cuerpo? Y nosotros lo sabemos porque hay un fluir en nosotros. Y como consejeros nosotros necesitamos saber esto, que hay un fluir del espíritu al alma y del alma al cuerpo. Hay un orden, Dios trae orden al caos. Pero en este orden que Dios trae al caos, no solamente sentimos cómo verdades de Dios son reveladas a nuestra alma y cómo nuestra alma puede traer esto a nuestro cuerpo, sino que también se produce un proceso de abajo arriba. Vamos dándonos cuenta cuando nuestro cuerpo empieza a sentir, y esas sensaciones que se sienten en el cuerpo las puede llevar a la comprensión que está en nuestros entendimientos, en nuestras inteligencias, en el alma, y el alma las puede llevar a nuestro espíritu, y nuestro espíritu nos revela las verdades de Dios de lo que nos está pasando. Así que es muy importante que nuestro ser viva en esta integridad. Vemos entonces que el plano espiritual es la vida del espíritu. El plano del alma es nuestra personalidad, formada por todo lo genético, más todo lo ambiental, toda nuestra cultura familiar, la cultura en la que hemos crecido, que va dando lugar a nuestros pensamientos, a lo que sentimos y a lo que actuamos, porque este es el orden en el que Dios nos diseñó. Pensamos, sentimos y actuamos. Y aquí en el alma es donde están nuestras inteligencias. Las inteligencias múltiples, que ustedes las pueden investigar, así se llaman, inteligencias múltiples. Miren qué lindo. Dios nos ha dado una personalidad, pero también Dios nos ha dado inteligencias en diferentes formas. Y el plano físico, el plano corporal, que es todas las percepciones, todo lo que vivimos a nivel del cuerpo, todo lo que vamos percibiendo a través de los sentidos y lo actuamos, lo revelamos, y es una percepción muy real, muy sentida porque es física.
Es toda nuestra vida del cuerpo, todo lo físico, tanto las sensaciones agradables y placenteras, pero también el dolor físico, ¿verdad? Lo siente nuestro cuerpo. Hay personas que viven solo en relación del alma y el cuerpo y tienen una personalidad, tienen inteligencias, piensan, sienten, actúan, pero es una relación solo entre el alma y el cuerpo, y el entendimiento es solo a nivel almático, solo a nivel humano, y los procesos son limitados. Cuando nosotros incorporamos al espíritu, el Señor hace que despierte nuestro espíritu, Él vivifica nuestros espíritus. Miren qué lindo. ¿Por qué el Señor puede hacer esto con nosotros? De despertar a nuestro espíritu. Entonces ya tenemos los 3 planos, ya estamos funcionando en esa integridad del ser de la que nos habla Tesalonicenses. Todo nuestro ser empieza a estar completo y a funcionar en integridad. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque en Génesis 1:26 nos dice Dios, fíjense qué lindo, el Dios Trino dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Nosotros estamos hechos a la imagen de Dios y dice, para que reinen sobre lo creado. ¿Se dan cuenta que en ese proceso de consejería nosotros les vamos mostrando a las personas que hemos sido hechos a imagen de Dios y que cuando estamos funcionando en esa armonía de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, podemos gobernar primero sobre nuestro ser, que son todas nuestras emociones, pensamientos, nuestro cuerpo, pero también sobre lo que Dios nos entrega, sobre todo lo que Él nos pone para que nosotros vivamos propósitos de vida. Sin la integridad del ser no estaremos completos. Además, es el Espíritu el que nos revela. Miren qué lindo lo que nos dice acá, de cómo ese fluir del Espíritu pasa a nuestra alma y del alma pasa a nuestro cuerpo. Miren qué lindo. Dice en Efesios 2:6, nuestra posición y pertenencia nos habilita para la vida desde el Espíritu, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Lo primero fueron mis palabras, que nos habilita, nuestra relación con Cristo nos habilita, porque hay una relación de pertenencia, de posición y pertenencia. Y aquí viene Efesios 2:6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Podemos como consejeros practicar esta verdad y llevar a las personas a quienes acompañamos en sus procesos de consejería. Cuando nosotros les decimos, Jesús nos levantó de los muertos y nos ha llevado a los lugares celestiales. Así que nosotros tenemos una autoridad porque estamos sentados con Cristo, dice la palabra. Estamos con Él en los lugares celestiales. Así que nosotros podemos en esa intimidad, en esa comunión que necesitamos tener constantemente con Cristo Jesús, con nuestro Padre, con el Espíritu Santo, nosotros podemos recibir en nuestro espíritu, acuérdense, nuestro espíritu está en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces nosotros le decimos, papito, yo estoy contigo en los lugares celestiales, yo estoy contigo en el reino de los cielos. Tú habilitas a mi espíritu a que tenga inteligencia espiritual para poder recibir tus verdades que están en tu reino y pasarlas a mi alma. Y mi alma, que piensa, siente y actúa con una personalidad, con una comprensión que tú me has dado, recibe estas revelaciones. Y esa alma que tú me has dado, que recibe la revelación del Espíritu, puede traer esta revelación a mi cuerpo,
de por qué estoy mal, qué necesito para estar bien, por qué mi cuerpo no está sano o está debilitado, o por qué mi cuerpo no tiene paz, no tiene calma, estoy lleno de ansiedad. Y saben, puedo decirles que en los 27 años que he trabajado como psicóloga, ahora ya más dedicada al coaching en otra nueva etapa que el Señor me ha dado, pero en los años de acompañar a tantas personas y de acompañar también en consejería bíblica, las personas dan testimonio de que cuando empiezan a tener esta relación desde su espíritu con el Espíritu de Dios, cuando despiertan a la vida espiritual, los procesos de sanidad se aceleran y las personas dan testimonio de esto. Y muchas veces por eso buscan la consejería bíblica, porque han vivido esa experiencia de que cuando el Espíritu recibe la revelación del Espíritu de Dios, el alma empieza a entender, empieza a recibir esta inteligencia que viene de la inteligencia del Espíritu que nos ha sido dada, y los procesos de sanidad se aceleran y las personas se sorprenden que traumas, relaciones dañinas, trastornos de ansiedad, depresiones, que no quiere decir que van a dejar la terapia muchas veces, que sí necesitan en la parte física y psicológica, ¿verdad? Médica, psiquiátrica y psicológica. No la dejan, pero los procesos de sanidad se aceleran. Y podemos comprobar esto en los testimonios que la gente nos comparte. Miren cómo Colosenses nos confirma esto. Colosenses 1, del 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros recibimos esta inteligencia y esta sabiduría espiritual. El alma se beneficia y entonces, dice la palabra, podemos llevar frutos, es decir, nuestro comportamiento, toda nuestra actitud de vida, lo que pensamos, sentimos y actuamos, y se manifiesta a través de nuestro cuerpo, es que podemos empezar a llevar fruto o a llevar más fruto. Y un ejemplo que yo quiero ponerles es el de Moisés, de cómo podemos vivir en esta integridad de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, y cómo podemos vivir esta interacción y ser conscientes de cómo interactúa todo nuestro ser, porque Dios trae orden al caos. Nosotros necesitamos orden en el caos que teníamos cuando nuestro espíritu no estaba vivificado por el Espíritu de Dios y caminábamos solo en nuestras fuerzas almáticas y nuestros cuerpos no lograban la sanidad de sus traumas y de sus heridas del pasado. Miren cómo Moisés vivía en este fluir de arriba abajo y de abajo arriba. Dice Moisés, por la fe, esto es en el espíritu, no temió la ira del rey, esto es el alma, porque se sostuvo como viendo al invisible. De nuevo, fíjense, el espíritu sosteniendo a su cuerpo. Esto es algo a lo que necesitamos guiar a las personas a las que acompañamos en procesos de consejería, pero nosotros necesitamos estarlo viviendo. El poder decir, por la fe, al igual que Moisés, como Moisés dejó Egipto, es decir, nosotros dejamos pasados tormentosos o situaciones de vida a las que estábamos pegados, dependientes. Como Moisés podemos decir, dejé aquello, no temí las consecuencias, porque me sostuve como viendo al invisible. Y esto lo vemos en Hebreos 11:27. Es decir, vamos a continuar fuertes, sosteniéndonos, como le pasó a Moisés. Leemos en Deuteronomio 34:7,
Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Saben que cuando nosotros vivimos en esta integridad del ser, nos sentimos vigorizados, nos sentimos rejuvenecidos, somos fortalecidos. Aquel cuerpo que sufría dolores, ansiedades, los efectos de muchas heridas de la niñez, del pasado, empezamos a sentir cómo el cuerpo se va vigorizando, se va fortaleciendo. Y el alma sabe esto. Y el alma entiende que son los pensamientos que ahora estamos teniendo renovados, como dice la palabra, porque el Espíritu nos está renovando nuestros pensamientos desde el Espíritu para que podamos llevar esta revelación, acuérdense, del Espíritu al alma y del alma a nuestros cuerpos y ser vivificados y que todo nuestro ser camine en integridad. Como le pasó a Moisés, como le pasó a Job. Job dice, su estado postrero, que fue mejor que el primero. Job dice en la palabra, lo leemos en el libro de Job, de oídas te había oído, le dice a Dios, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué había sido abierto? ¿Qué había sido habilitado en Job? Sus ojos espirituales. Sin embargo, él era un hombre, fíjense, que a nivel almático era bueno. Él hacía sacrificios de paz, ofrendas de paz a Dios, por si sus hijos habían pecado. Era un hombre que practicaba la bondad, la generosidad, y era un hombre que podíamos considerar bueno. De hecho, Dios dijo de él que era un hombre bueno a sus ojos. Sin embargo, cuando pasó todas aquellas pruebas que Dios permitió en su vida, él dice que sus ojos fueron alumbrados, los ojos de su entendimiento, y pudo conocer a Dios de una manera más profunda y más real. Pero también tengamos cuidado, consejeras y consejeros bíblicos, de no ser como los amigos de Job. Porque los amigos de Job, con muy buenas intenciones, le causaron más dolor, le pusieron más peso. Su proceso se complicó debido a que estos amigos llegaron a aconsejarlo. Pero fíjense, ¿por qué lo aconsejaron mal? Porque asumieron que era lo que estaba mal en Job y que era lo que Job tenía que hacer. Y lo que hicieron fue poner peso sobre su espíritu, sobre su alma, sobre su cuerpo. Así que no seamos como los amigos de Job, que con buenas intenciones pongamos peso a esas vidas, sino que, acuérdense, no asumamos, hagamos preguntas como Jesús hacía preguntas. No asumir, aunque nosotros podamos decir, creo que a esta persona le está pasando esto por esta razón, siempre preguntémosle, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu de Dios? ¿Cómo está tu alma y cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está la integridad de tu ser? ¿Hay algún obstáculo en tu espíritu para que tu espíritu no esté recibiendo la revelación que tu alma necesita acerca de este problema? ¿Crees tú que lo que necesitas es una mayor revelación a tu alma? ¿Y qué crees que está necesitando tu alma? Y guiar a las personas a que vayan encontrando en la palabra sus propias respuestas a las necesidades de su ser, pero porque nosotros hemos trabajado en nosotros mismos para guiar a otros a que reciban esta revelación. Así que practiquemos el estar en esta sintonía con el Espíritu de Dios, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y los dejo con este versículo de Proverbios 20:27. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Practiquemos esto, que la luz del Señor penetre a nuestro espíritu humano
y que podamos guiar a las personas y decirles, voy a acompañarte para que así como el Señor está penetrando a través de su espíritu a mi espíritu y me está revelando cosas ocultas que yo tenía, que eran causa de que mi alma no avanzara y de que mi cuerpo sufriera los efectos. ¿Me permites acompañarte? ¿Me permites guiarte? ¿Me permites hacerte preguntas? Y vamos anotando y llevando ese diario y poder ir viendo la evolución de estos cambios y poder alentar a los demás. Así que les dejo con esto, que ustedes lo puedan practicar, porque esto hace que como consejeros descansemos, nos sintamos más libres, nos sintamos que podemos acompañar a otros porque no estamos viviendo cargados, sino que estamos practicando esta libertad del Espíritu de Dios en nosotros a través de la verdad que fue revelada a nosotros en Cristo Jesús. Y les veo en una próxima ocasión. Hasta pronto.